Juan, ¿cómo ves vos acá en América Latina y además, más allá de América Latina, la aparición de liderazgos como el de Trump, como el de Silvani en Italia, estos personajes que aparecen en las sociedades que nadie se los esperaba? Vos mismo en algún momento dijiste, bueno, de repente decimos, uy, ¿no? A ver, yo creo que esto exige de alguna manera ponerle un contexto histórico, Sí. porque tu pregunta revela una situación de coyuntura, pero esa situación de coyuntura es el producto de un proceso muy dilatado, muy complejo, que yo sintetizaría de alguna manera diciendo que después de la Guerra Fría tuvimos un hiato, un momento, una coyuntura excesivamente optimista quizá, que se asentaba en tres pilares. Estos tres pilares eran la nueva ola de democratizadora, se pensaba que la democracia liberal se iba a expandir, ahora urbi et orbe, se esperaba que la globalización en su manifestación más convencional llegara a generar riquezas, nuevos ganadores, ventajas, etc. Y también se preanunciaba que este iba a ser un orden gestado desde Occidente. Al cabo de un cuarto de siglo, muy poco de esto parece ser el mapa de referencia. Por lo menos no es toda la verdad, ni mucho menos. Y no lo es porque ha habido profundas transformaciones políticas, económicas, sociales, militares, internacionales, geopolíticas. Y en ese sentido yo diría que hemos pasado, en particular en los últimos 10 años, de una situación de cierta incomodidad frente a la democracia liberal en muchos países, a un malestar frente a la democracia liberal en muchos países, a lo que se esboza como un rechazo a la democracia propiamente dicha. Y se expresa. Y se expresa. Y se expresa con personas o líderes que representan de alguna manera ese tenor tan crítico frente o a la globalización, o frente a la democracia, o frente al orden internacional en general. Y yo diría que ahí se entrecruzan algunos factores que debemos tomar en consideración. ¿Por ejemplo? Yo diría que un factor fundamental es la sensación de frustración con la globalización. Eso, ¿no? Esto es muy profundo, esto es muy hondo. Aquello que se veía como ventaja, seguridad, riqueza, hoy genera muchos perdedores, mucha desigualdad, Mucho miedo, me parece también. Y ¿no? mucho miedo, y mucha situación de incertidumbre. Entonces uno puede perder el empleo, puede el hijo no ir a la universidad, puede la familia desmoronarse, en fin. Cuando en realidad antes se descontaba que los hijos iban a estar seguramente mejor que los padres. Seguramente iba a ser el caso, seguramente iba a ser el caso. A esto hay unas transformaciones demográficas significativas, un descenso extendido, por lo menos en Occidente, de lo que conocíamos como las clases medias, ¿sí? La emergencia de grupos que ganan en beneficios, minorías, afroamericanos, mujeres, poblaciones homosexuales. Es decir, hay un conjunto de actores que ganan derechos nuevos frente a quienes sienten que los están perdiendo. Y que esa gente los invade. Y que esa gente no solamente los invade de afuera, sino que es fuente de pérdida de empleo, ¿sí? ¿Y cómo se produce ese ajuste entonces? Bueno, no hay ajuste, hay una sensación de frustración. Esta sensación de frustración, además, en una crisis de las instituciones democráticas, en una crisis muy profunda de los partidos políticos en Occidente, o el derrumbe de esos partidos tradicionales, o la aparición de partidos que son en realidad antisistema o antipolítica tradicional, con lo cual no se canaliza la representación política, hay una enorme frustración social, hay graves problemas económicos, hay una incertidumbre existencial, y todo esto me parece que facilita la emergencia de personas o grupos
que traen un proyecto que en vez de ser un cuestionamiento, es como un cobijo, es como replegarse frente a lo extraño, frente Para a lo atrás. diferente, para atrás. Por eso digo que aquí Muy hay conservadoramente, totalmente. Por eso, cerrilmente conservador. totalmente, porque esto es de algún modo una suerte de una Arcadia regresiva. Se cree que allá en el pasado se estuvo mejor, Estaba mejor. o que hubo orden, o que hubo crecimiento económico, o que todos eran cristianos y blancos, o que... Y si no lo eran, estaban separados y estaban allá a la distancia, ¿sí? o sirviendo. Todo esto se ha transformado dramáticamente, significativamente, y en ese sentido estas Arcadias regresivas invocan un pasado mejor o superior, ¿no? Este lema de Trump de América primero, Primero, o sea, es expresión de esto. Esta idea en el Brexit de Aunque muchos ni siquiera británicos... era América para los americanos, Ujú, sino América primero. primero, ¿sí? No me importa qué les pase. Y además que los otros paguen los precios de lo que nosotros necesitamos. Exacto. Esta idea, por ejemplo, en el voto de Brexit, de que muchos británicos estaban convencidos que esto era bueno, desacoplarse de Europa porque Gran Bretaña volvía a su grandeza. Esta idea en Rusia, de Putin, de decir, bueno, después del colapso de la Unión Soviética, después de que vino Yeltsin, bueno, volvamos a ese pasado imperial robusto, fuerte. Casi zarista. Y tenemos varios otros ejemplos que además no son solamente occidentales. Uno cuando va a ver, por ejemplo, los argumentos del así denominado Estado Islámico, este grupo terrorista. Bueno, ¿cuál es el programa, digamos de alguna manera, enunciado? Volver al califato particularmente en los siglos gloriosos del califato musulmán, que fueron entre el siglo VI y el siglo X. Entonces todo es para atrás, todo, es decir, en el pasado hay algo mejor. Vuelve a las 1001 noches. Con la esperanza de que eso se puede recrear, y el problema fundamental es que eso ya no se recrea, ¿no? Con lo cual los retos por venir no se asumen, el pasado se percibe como un espacio de protección, como un espacio de confort, y el presente, bueno, que aparezca algún líder que nos saque de todo esto, que se haga cargo de esto, ¿no? Y yo confío en él. Exactamente. Y hay atravesando todas estas... Ahora, ¿realmente confían en él o es, y bueno, alguien tenía que ser y que no sea ninguno de los que ya estaban? ¿Qué creemos? Yo creo que hay una cosa antipartidos producto en parte de la crisis de los partidos políticos. Entre otras cosas la corrupción, ¿no? Entre otras cosas, pero también el descenso en la calidad de vida y el hecho fundamental de que las voces moderadas y lo que se llama el centro político ha implotado también. No se escucha. Sí, eso se ha retraído porque entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia hoy en Europa entre un programa social cristiano y otro socialdemócrata? Bueno, más o menos hacen lo mismo. ¿Qué hace el Partido Popular en España y qué hace el PSOE en España? Bueno, más o menos lo mismo. ¿Qué hacen? Y así podemos tomar sucesiones de sistemas políticos distintos, por supuesto, pero con un hecho evidente, y es que este centro político que se pensaba, otra vez vuelvo al final de la Guerra Fría, se pensaba que iba a ser el lugar de la armonía, del encuentro, de la convergencia, de la globalización ascendente, de la democratización, está horadado, está perforado, y en esa perforación aquellos que aparecen con un discurso que, repito, se cimenta en la búsqueda del orden, se cimenta en recuperar algo perdido. En dar respuestas simples, además, me parece, ¿no? Simples y con un carácter muy inmediato, con lo cual la potencialidad de la frustración también es alta. Después. ¿Sí? Es decir, tenemos que ver todo esto cómo se va desarrollando. Es decir, aquí tenemos ahora una fotografía, la fotografía de estos liderazgos que han aparecido y que en Italia, por ejemplo, toda esta combinación entre secesionistas, fascistas, etcétera,
Bueno, pero con un programa económico que parecería no ser muy viable. Es más, se lo han rechazado hace poco la Comunidad Europea. Exactamente. Y ya hay quien está escribiendo Italia separada. Exactamente, exactamente. Que ojalá no ocurra, pero... Y bueno, y todo eso lo traemos, me parece, de alguna manera a la región con Bolsonaro, ¿no? El fenómeno Bolsonaro que habrá que... A ver, lo que quiero decir es que hay fenómenos que son globales, pero después tenemos que ver los anclajes locales, nacionales. ¿Por qué sucede esto ahora en Brasil? ¿Sí? Hay una cuestión que vos dijiste hace un momentito y antes de volver a nuestro propio continente. Yo era senadora cuando vino acá en una visita al Senado un senador francés, que era de la socialdemocracia, era socialista. Y yo le pregunté, ¿cuáles son las diferencias más notables cuando ganan los socialistas a cuando ganan un partido más de centro derecha? Y lo que vos me decías, me dijo, hay mucha diferencia, no. En general tenemos más sensibilidad para el aspecto social. Bueno, yo registré eso y nada más. Cuando vos la vez pasada decías en una charla entre algunos, que decías, che, de golpe dijimos, uy, mirá, apareció Bolsonaro, uy, aparecieron Marina Le Pen ganando qué sé yo qué, incluso suplantando a su padre, yendo más allá, uy. Y yo en ese momento tampoco percibí que eso producía una similitud que en algún momento confundía. Por supuesto, por supuesto. Mira, este es un punto nodal que me remite, por otro lado, a si también desde la academia, desde las universidades, desde los núcleos de pensamiento, de reflexión, estamos operando con los instrumentos, con el lente, con el foco, con la sensibilidad necesaria para captar esto, que son procesos de maduración que de repente estallan. ¿Vos crees que no? Yo creo que no. Yo creo que tenemos una serie de dificultades, creo que tenemos una serie de asunciones en el sentido de decir, estos son nuestros supuestos, nuestros supuestos son A, B, C, D, ergo va a ocurrir esto, o nos llenamos de voluntarismo, por otro lado, bueno, sí, o de aproximaciones más normativas, más próximas al deber ser. Y entre ese trabajo que se basa en asumir que las cosas cambian poco, más este otro deseo normativo, en ese camino hay un desencuentro muy grande, porque la realidad nos avasalla, nos pasa por delante. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos está faltando como herramienta? Yo diría que entender más las dinámicas demográficas, políticas y sociales. Obviamente siempre con un sustrato económico, ¿no? Pero el fenómeno de lo que presumíamos era el reacomodo de las clases medias o la emergencia de nuevos actores sociales. Bueno, presumíamos que eso iba a ser progresivo y perfectible. Ahora resulta ser que hay algunos que se sienten muy perdedores, sí. muy perdedores. Resulta ser que hablamos permanentemente de que, bueno, en el mundo del futuro va a haber menos empleo, sí. Va a avanzar la robótica, la tecnología, y que nos debemos adaptar. Bueno, y la gente se preguntará, yo digo, un joven hoy en cualquier lugar del mundo, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que yo nunca voy a tener un empleo, no voy a tener ninguna dignidad, no voy a tener ninguna oportunidad. Bueno, esto y cimentar las condiciones para una revuelta, un rechazo, o al menos un repudio, sí, o un desdén frente a los sistemas políticos, frente a los partidos, frente a la democracia misma. Bueno, entonces me parece que necesitamos unas lecturas más sensibles a ver dinámicas distintas, procesos de cambio. Yo siempre pongo el caso brasileño actual, no tanto por Bolsonaro
o no solo por Bolsonaro, sino que me parece que hay algunas pistas de Brasil que interpretábamos de una manera, tanto los brasileros como los extranjeros, como, entendiendo por ellos también a los argentinos que mirábamos a Brasil. Bueno, Brasil tiene un estupendo sistema de lo que se llama presidencialismo de coalición. Unos partidos compiten por la presidencia, pero luego hay tal fragmentación política, llegan 20 o 30 partidos al Congreso, que el presidente se ve en la obligación de hacer transacciones. Estas transacciones llevan a la moderación, esta moderación fortalece la institucionalidad en Brasil, ergo tenemos una mejor democracia. Ahora, bueno, esto nadie te dice cuánto se pagan esas transacciones. Nadie te dice cuál es el papel de la corrupción, cómo se corroen valores y prácticas, cómo es esto mirado por la sociedad, cómo es... Sobre todo, a ver, una sociedad que a partir de los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, de Lula sobre todo y de Dilma, incorporó a la clase media un número de gente, hablan de 40 millones, entre 40 y 50 millones, no sé, que obviamente cuando consigue algunos derechos va por más. Por supuesto. Y que se frustra cuando eso se pone en peligro, me parece a mí. Es decir, que eso que fue un beneficio, ¿cómo no? Al mismo tiempo es lo que te produce el revulsivo. Bueno, ahí hay dos puntos que podría yo hacer respecto a ese argumento. El primero y principal es que nuestros avances en la región, de lo que trajo el progresismo en Brasil y en otros países, fue significativo, sí, relevante, fue en muchos casos encomiable, hubo logros evidentes, pero la lógica productiva básica no se alteró, y tuvimos un crecimiento a partir de un masivo consumo de sectores que antes no tenían acceso al consumo. Eso está bien, pero por supuesto que está bien. Claro. Ahora, ¿eso es suficiente? Entonces yo creo que hubo detrás de nuestro modo de alimentar el consumo una visión más propia de los estadounidenses, que es cómo consumir más bienes privados. Es decir, cómo tener un auto, cómo cambiar de hogar, cómo tener una mejor televisión, cómo salir de vacaciones. Tener hogar todo propio, bien, vamos. Lógico. Ahora, hay otra visión del consumo, más europea e incluso asiática, en la cual se combina la búsqueda de bienes públicos compartidos, mejor salud colectiva, mejor educación colectiva, mejor seguridad colectiva y un ahorro que fortifique a mediano y largo plazo la sostenibilidad de esos bienes públicos. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos unas clases medias disconformes en Brasil y en el resto de la región, porque en cuanto a bienes públicos generales, colectivos, nuestros avances han sido muy pocos o incluso ha habido retrocesos. Bueno, acá retrocesos seguramente. ¿Sí? Entonces, en tema salud y educación de lejos. Tú tienes ahí una situación muy peculiar donde es un ascenso vía consumo y bienes privados, pero no un mejoramiento prolongable con bienes públicos más equitativamente y justamente repartidos, ¿no? Entonces, a su turno, después tenemos, como hemos tenido en estos últimos años en América Latina, un reflujo neoliberal. Entonces ahora volvemos otra vez al mercado. Entonces ahora menos Estado. Entonces ahora más apertura. Que sabemos a su turno que nos van a dejar un legado muy duro en términos de pobreza, inequidad, y por lo tanto vamos a tener que levantar esta ola nueva hacia el futuro con menos instrumentos, con descrédito de la clase política, con incredulidad, con malestar. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos a su turno, no solamente en la fotografía actual, un problema, esta emergencia de estos hombres de la política, en general son más hombres que mujeres, que traen un discurso muy regresivo. Y repito, muy elemental. Y muy elemental, pero lo que quiero decirte es que todo puede ir por un sendero aún peor en el mediano y largo plazo. Y ahí me pregunto algo que no sé cómo contestarlo.
Y es... Haces preguntas difíciles a vos mismo. Sí, digo, yo nací en el mundo, y vos lo conociste, el mundo, y estábamos plagados de las internacionales, ¿no? La internacional comunista, la internacional socialista, La cuarta internacional. La cuarta internacional. Bueno, todo eso está, y todo eso después venía, ¿no? Sí. Y los Llegaba juegos más tarde, políticos, pero sí, pero llegaba, y había partidos y grupos que se identificaban con una u otra corriente, y por lo tanto había una amalgama transnacional, transregional, en la cual había identificaciones. Me pregunto si lo que estamos viendo muy disperso, Duterte en Filipinas, la ultraderecha en Suecia, que se consolidó como tercer partido, Trump, Bolsonaro, nos están mostrando la existencia de una suerte de internacional reaccionaria, ¿no? Donde esto empieza no porque haya un proyecto, sino porque aparecen una serie de factores comunes, independientemente de donde uno esté localizado geopolíticamente. Y por lo tanto, esto me lleva a pensar o a reflexionar cuáles serían impactos de fenómenos como Bolsonaro. ¿Se limita eso a Brasil? ¿Hay correspondencia en la región? Es que no vamos... Está por resolverse dentro de la región el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, el tema de Honduras. Y la pregunta, que es de cajón, ¿imaginás personaje similar a Bolsonaro acá? En Argentina hoy no. No. Me costaría muchísimo. A mí también. Creo que no se divisa eso, pero por otra serie de consideraciones. Por eso decía, hay una cosa global y luego hay un anclaje local. ¿Cómo se expresa eso global a nivel local, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay varias diferencias con Brasil. Yo creo que con todos nuestros avatares, avances, algunos retrocesos, cambios, transformaciones, yo creo que Argentina sigue teniendo una sociedad que es refractaria a la desigualdad. Acá no aceptamos la desigualdad, no aceptamos las jerarquías. No, Brasil es una sociedad mucho más jerárquica, mucho más tradicional, ¿no? Acá... Yo me acuerdo la frase esa de supuestamente en México, que alguien estaciona mal y se le acerca un agente de tránsito y le dice: usted está mal estacionado, usted sabe con quién está hablando, y el hombre se repliega. Y entonces decían, en Argentina, si alguien que le diga: ¿y usted sabe con quién está hablando?, el otro le va a decir: a mí qué carajo me importa. Así es. Un país que ha avanzado mucho en derechos, desde el advenimiento de la democracia en el 83, hemos ganado en derechos, es un país donde los derechos están muy afincados, y el logro y la movilización... se extienden, ¿no? Sí, se extiende, y la movilización que fue respaldando eso es muy difícil de reversar. Este es un país que tiene problemas de inseguridad, sin duda alguna, importantes, sin duda alguna. Pero la tasa de homicidios en Brasil es de 30.8 cada 100.000 habitantes, y en la Argentina es de 5.2. 6 veces. Entonces, digamos, acá hay un problema, y tenemos que tomar la métrica para este país, por supuesto, pero no tenemos un drama. No es un consuelo, pero claro, en todo caso es una realidad. Es una realidad. Lo otro es que en Brasil, aún con el advenimiento de la democracia, el papel moderador, así denominado o autocalificado por las Fuerzas Armadas, siempre ha estado presente. Más, menos, pero ahora rebrota. En Argentina, el actor militar no es un actor político. Una pregunta, Juan, a eso. ¿Vos creés que el hecho de que en Argentina se haya enjuiciado el terrorismo de Estado y por lo tanto a sus actores, bueno, buena persona de sus actores, cosa que no ocurrió en Brasil, ¿tiene que ver con este resultado? Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Creo que tiene muchísimo que ver con eso. Y creo que fue un acto
si vos me permitís, civilizatorio, nos civilizó a todos, ¿sí? Haber visto nuestros horrores, haber juzgado nuestros horrores y tener esto en la memoria, con base en la justicia, no en la venganza, con base en un espíritu dentro de la democracia y no afectando la democracia. Esto no existe en ningún otro país de América Latina. No. Hablaba con unos colegas chilenos hace 48 horas. Yeah. Y me preguntaba el colega chileno, académico, me dice, ¿cuántos políticos han ido a Brasil estos días, a argentinos, a seguir la campaña de Bolsonaro o a acompañar a Bolsonaro o a sacarse una foto con Bolsonaro? Yo me sorprendí por la pregunta, le digo, mira, estoy seguro que ninguno. Le digo, ¿pero por qué me haces esa pregunta? Me dice, no, porque en Chile hay por lo menos 3 o 4 políticos de alto nivel que han ido a Brasil a abrazarse con Bolsonaro, a apoyar a Bolsonaro. Yo digo, bueno, esto tiene mucho que ver... El partido pinochetista en Brasil todavía tiene existencia. Tiene, y eso también refleja un lugar de los militares en la sociedad y en la política diferente. Así es. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? ¿Estamos todos inmunes frente a un fenómeno como Bolsonaro? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay condiciones distintas en Argentina. Tenemos un sistema de partidos que todavía, con sus flaquezas, debilidades, funciona. Tenemos un problema de corrupción serio, pero creo que cada vez más hay un consenso social que debe ser asumido, enfrentado y superado. Pero como decía un gran político colombiano en el año 81, le preguntaron, él tuvo un programa anticorrupción muy importante, porque en aquella época, año 81, lo acusaban a él y a su gobierno de ser tremendamente corruptos. Julio César Turbay se llamaba. Y entonces le decían, bueno, pero presidente, ¿usted cree que esto va a funcionar? Y qué sé yo, ¿cómo se derrota cómo se derrota la corrupción? Y le hacían todo este tipo de preguntas. ¿Y a qué apunta usted con esto? Y él dice, yo lo que quiero es bajar la corrupción a sus justas proporciones. Es decir, ¿corrupción va a haber? Sí, va a haber, pero lo que tenemos es que reducirla drásticamente. No tenemos que involucrar a los actores políticos y económicos en esto, y saber que sin justicia es muy difícil que esto se supere. Gracias, Juan. Muchas gracias. A ti.